Eurolat se constituyó en 1974 y ha contribuido a reforzar las relaciones entre las dos orillas. José Ignacio Salafranca, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Encantado, muchas gracias. Presidente de la Delegación Europea en Eurolat. Sí. Luego hablamos de ese cargo. Andrés Perello, bienvenido. Muchas gracias. Vicepresidente de esa Delegación Europea en Eurolat. Exacto, uno de los vicepresidentes de la Delegación Europea. Igual que Willy Meyer, que también es vicepresidente. Exacto. No solo somos presidente y vicepresidente sino que de la delegación, sino que somos copresidente y covicepresidentes de la Asamblea. Bueno, lo cual da idea de que para la Unión Europea quizás los asuntos de Latinoamérica son asuntos españoles. No, porque la Asamblea tiene 14 vicepresidentes, 7 diputados europeos, como nosotros, y 7 latinoamericanos. La delegación, yo quisiera decir que la delegación del Parlamento Europeo en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana es el órgano más numeroso de esta institución. Tiene 75 eurodiputados. La Comisión de Asuntos Exteriores yo creo que es la comisión que tiene más miembros, tiene 69 y esta Asamblea tiene 75. 3 asambleas parlamentarias al año. ¿Y para qué dan esas asambleas parlamentarias? ¿Se llegan a acuerdos importantes entre los parlamentos de la Unión Europea y de Latinoamérica que marquen las estrategias y las relaciones de todos los países? Los 150 miembros de esta Asamblea representan a más de 1.000 millones de ciudadanos y, evidentemente, lo que hemos querido al crear esta Asamblea es poner a jugar en la primera división de las relaciones parlamentarias que tiene la Unión Europea con otras áreas geográficas, las relaciones con América Latina. Andrés Perello, ¿qué es lo que marca las relaciones entre la Unión Europea y Latinoamérica? ¿Las relaciones de los parlamentos o las relaciones políticas de los Estados? Bueno, de la misma manera que los Estados tienen una función en la Unión Europea, como la tiene la Comisión y la tiene el Parlamento, la relación con Latinoamérica tiene la función que tienen los Estados, el Consejo, la propia Comisión y la que tenemos el Parlamento. Nuestra relación es con parlamentarios y, por tanto, diríamos que estamos estableciendo una relación de diplomacia parlamentaria, desde mi punto de vista, que debe ponerse mucho en valor, porque eso nos permite poder abordar temas y poder conocer por dónde van las problemáticas, incluso poderlas poner en conocimiento de la Unión y cada uno en sus respectivos estados. Y yo creo que además es una diplomacia parlamentaria que debe ser siempre sin arrogancia occidental, no de mayor a menor, sino de igual a igual, que es como ellos la valoran. Y en ese sentido creo que, teniendo en cuenta que tiene una historia reciente Eurolat, el trabajo que se está haciendo es importante, de conocimiento, de relación, de saber por dónde van los problemas y poder con eso tomar decisiones que afectan a ambos continentes. ¿Se refuerza con esta Asamblea Parlamentaria en Cádiz el éxito de la cumbre de jefes de Estado? Bueno, yo creo que es complementaria, ¿no? Es decir, yo creo que en Cádiz se reúne el Ejecutivo, los ejecutivos de la Unión Europea y de América Latina y Caribe, se reúnen los legisladores, porque Eurolat al fin y al cabo es un encuentro de legisladores, pero también la sociedad civil, porque en todas las cumbres siempre hay una contracumbre. La contracumbre se llama a un evento que se organiza por parte de la sociedad civil de América Latina, Caribe y Europa, que pone en cuestión aspectos que, según la sociedad civil, están afectando negativamente tanto en las políticas económicas de la Unión Europea como de América Latina y Caribe. Por lo tanto, yo creo que allí en Cádiz va a tener lugar un crisol de distintas maneras de entender cómo se está manteniendo esta relación, y yo creo que cada uno en su papel juega ese rol que ayuda desde las distintas perspectivas en cualquier cosa. Lo que se pretende es que hacer mejorar a las personas su nivel de vida y que las relaciones de América Latina, Caribe y la Unión Europea se hagan desde el respeto mutuo, desde el respeto de que son dos formas de entender la integración regional. Aquí en la Unión Europea estamos padeciendo, desde mi punto de vista, una manera de entender la integración regional que nos está llevando a la ruina literal, mientras que en América Latina y Caribe esa integración regional se está dando desde otros parámetros, poniendo la economía al servicio del interés general, poniendo los recursos naturales también al servicio del interés general, y aquí tenemos un momento crítico en donde yo creo que incluso la propia relación birregional puede ayudar a que efectivamente las perspectivas se puedan modificar en todos los aspectos para mejorar la calidad de vida, el bienestar de las personas. ¿Qué pasa con Mercosur? Que 2 años después del mandato de la cumbre Unión Europea-Latinoamérica seguimos sin que haya una propuesta. ¿Quién no tiene interés, tanto en Latinoamérica como en la Unión Europea, en que Mercosur sea una realidad?
Bueno, yo creo que hay que distinguir dos realidades, un poco cómo se encuentra el momento del proceso de integración dentro del Mercosur y la crisis que está viviendo la Unión Europea. En la Cumbre de Madrid se dio un mandato para que se superasen las diferencias existentes, que solo se limitaban al 10% de los intercambios. Es decir, los productos sensibles no representan más que el 10% de los intercambios. Sin embargo, tras varias rondas negociadoras, la Unión Europea pidió a los socios del Mercosur que pusiesen una oferta concreta encima de la mesa que mejorase la oferta negociadora del año 2004. En ese momento, uno de los Estados miembros del Mercosur, Argentina, que tenía un proceso electoral en ciernes, pues decidió que no había el consenso suficiente para la presentación de esa oferta. Mientras tanto, pues ha sobrevenido la crisis de Paraguay, hubo elecciones también en Francia, que es uno de los países europeos que tenía dificultades en el tema del Mercosur, y por lo tanto es una pena que no se movilice la voluntad política suficiente para tratar de concluir una negociación que sería muy beneficiosa para ambas partes y que realmente ayudaría a crear pues una zona realmente de asociación política, liberalización comercial y cooperación, que sería la más ambiciosa del mundo. Hay un elemento, si me permite, que me gustaría subrayar, y es el hecho de que la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana se reúna solamente unos días antes de la Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno, tiene un significado muy especial, porque esta reunión se hace en conmemoración del bicentenario de la Constitución de Cádiz, que fue una constitución señera, nos permitió pasar del antiguo régimen al nuevo régimen, de la sociedad estamental a la sociedad de clases, y sobre todo estableció el principio de que la soberanía nacional reside en el pueblo. Y en aquella asamblea participaron parlamentarios de uno y otro lado del Atlántico. Y creo que es una excelente ocasión para que la Asamblea Parlamentaria Eurolat rinda un homenaje a los trabajos de nuestros antecesores y de los legisladores que vinieron para alumbrar aquella Constitución que, como saben, se produjo en un momento muy difícil de la historia de nuestro país. Fue precursora la Constitución de 1812 en la historia del constitucionalismo, tanto en Europa como en Latinoamérica. Volvemos a retomar Mercosur. Andrés Perello, desde su punto de vista, ¿dónde está el problema en la Unión Europea o en Latinoamérica para que no prospere? Bueno, yo creo que lo has puesto ya el presidente Eurolat, en donde parecía que estaba el problema. Cuando dos bloques hacen acuerdos, hay que ver qué intereses se perjudican y se benefician. En Francia teníamos una fuerte oposición por lo que podía suponer la libre circulación de productos agrarios que podía perjudicar a la producción francesa, podríamos decir otro tanto de algunos productos en España o en otros países. Pero lo bien cierto es que cuando se establecen la firma de acuerdos de este tipo, hay que atender primero cuáles son los parámetros sobre los que se firma, si realmente se firman entre gobiernos que representan a los pueblos, si va a ser beneficioso para los pueblos, o identificamos el beneficio solo desde el punto de vista de grandes compañías, que eso es lo que a veces chirría, especialmente con la sociedad civil. Y lo que creo que tenemos también que ser respetuosos es en lo que se refiere a entender que los gobiernos que lo firman están legitimados. Si los acuerdos se contemplan desde ese punto de vista, que benefician a los pueblos, a su desarrollo, respetan la legitimidad de cada uno de los bloques y de cada uno de los gobiernos, yo creo que podríamos avanzar. Te referías a la franca, a la situación de crisis en la Unión Europea. Esa situación de crisis y una Latinoamérica en expansión ¿representa un cambio también en las relaciones parlamentarias de la Unión Europea y Latinoamérica? Yo creo que no, porque yo creo que esta relación estratégica regional se tiene que hacer sobre la base del respeto escrupuloso a cada legislador, a cada parte regional, a los ejecutivos y legisladores de ambas partes, ¿no? Nunca, a veces no es así. En el conflicto que tuvimos con Argentina en relación a Repsol y la nacionalización hubo una intromisión seria que puso incluso en peligro la propia asistencia de muchos países de América Latina y Caribe en la cumbre. Afortunadamente eso está resuelto, pero siempre hay una tendencia por parte de la Unión Europea, de algunos países, de intentar entrometerse en los asuntos que son claramente de competencia de soberanía nacional, ¿no? Y por lo tanto yo creo que desde los distintos enfoques que hay regionales, aquí se está aplicando a rajatabla el consenso de Washington, que se teorizó en el año 89. Allí se han desentendido afortunadamente del consenso de Washington y por lo tanto están consiguiendo un efecto muy positivo para crear empleo, para de alguna manera incentivar la economía, para que tengan crecimiento económico, y aquí estamos al revés, estamos en recesión, estamos perdiendo empleo y se nos intenta hacer retroceder 40 o 50 años. En ese contexto que efectivamente es especial la reunión en Cádiz, porque se conmemora la Constitución y ese grito de libertad frente al absolutismo que tuvo personas concretas
que ayudaron también a la independencia de los estados de América Latina y Caribe. Por cierto, en un contexto en donde la soberanía nuestra de España está en entredicho. Estamos intervenidos por la Troika, por la Comisión Europea, por el Banco Central, por el Fondo Monetario Internacional, y hoy nuestra Constitución, la del 78, pues es un papel mojado, no tiene relevancia. Quiero retomar el tema de la expropiación de YPF, porque en ese momento sí que vimos una escena en el Parlamento de Argentina que ustedes, que son los que representan a la delegación europea dentro de Eurolat, no sé si han tenido ocasión de tratar con los parlamentarios de Argentina. ¿A qué se debía esa respuesta, según le pudieron plantear a usted los parlamentarios argentinos? Bueno, es que conforme a su legislación, ellos decidieron que había que nacionalizar Repsol. Y no hay nada más que hacer. Nosotros en nuestra Constitución podríamos hacer lo mismo. ¿Y ustedes han tenido ocasión de hablarlo con los compañeros de la delegación? El Parlamento Europeo adoptó una resolución muy clara y muy contundente en el sentido de manifestar su repulsa clara por no la expropiación de Repsol, porque la expropiación exige pagar un justiprecio y de momento no se ha pagado absolutamente nada. Explicando, y parece que tampoco quieren un acuerdo país amistoso. Tiene derecho a gestionar sus recursos naturales de la forma que considere conveniente, puede nacionalizarlos, pero lo que no se puede hacer es de la noche a la mañana, sin respetar los derechos adquiridos, desconociendo los parámetros fundamentales de la ley de privatización de Repsol y YPF, y sobre la base de un país que se supone que es amigo, que actúa de esta manera. En otro contexto, yo creo que no podemos caer en la desmesura y que tenemos que hacer una aproximación lúcida de la realidad sin exaltar luces y ocultar sombras. Es verdad que estamos viviendo una crisis económica, por supuesto que no estamos intervenidos. Es verdad que el proyecto de construcción europea supone cesión. ¿Intervenidos en España? Sí. No, yo, Billy, que yo sepa... Serás el único que tiene esa percepción de que seguramente seré el único, pero el otro día he oído al presidente de la Comisión, he oído a la canciller federal y he oído a todo el mundo que dicen que están preparados para que el caso de que España solicite un rescate, las instituciones responderán. Pero de momento no estamos intervenidos. Lo que quiero decir es que el proyecto de construcción europea es un proyecto donde hay que ir a cesiones voluntarias de parcelas de soberanía, porque si no compartimos voluntariamente esas parcelas de soberanía, nos veremos obligados a cederla por la fuerza a otras potencias que entienden muy bien las ventajas que comporta la unión y la dimensión. Pero con toda la crisis que estamos viviendo, la Unión Europea es un conjunto de 500 millones de ciudadanos, de los cuales 300 utilizan la misma moneda. Tenemos unas cotas de paz, de prosperidad y estabilidad sin parangón en la historia precedente, a pesar de los problemas que estamos viviendo. Somos el principal bloque importador del mundo de bienes y servicios, el principal bloque exportador de bienes y servicios, y yo creo que aunque los países de América Latina han hecho bien los deberes, han entendido también que el debate sobre el desarrollo hay que desembarazarlo de toda su hojarasca ideológica. Y no se puede hoy proceder a superar las diferencias sociales de América Latina. Hoy no es el continente más pobre, pero todo el mundo sabe que es el continente más desigual, y hay que desembarazar, como decía, ese debate de toda su hojarasca ideología, y es conocido que hoy no puede haber desarrollo con déficit, no puede haber desarrollo con deuda, no puede haber desarrollo con desempleo, y por lo tanto yo creo que de lo que se trata aquí es de que todos busquemos una relación, como decía el vicepresidente de Eurolat hace un momento, no de paternalismo, sino una relación de masa de iguales, y que pasemos pues de una relación que estaba solamente concentrada en una agenda bilateral a una agenda global donde América Latina y la Unión Europea son bloques absolutamente complementarios. El Parlamento Europeo respondió rápidamente, en 24 horas, tras la expropiación de YPF, pero quería preguntar si eso supuso un punto de inflexión con el Parlamento de Argentina. Hombre, vamos a ver, yo creo que cada uno defendió su posición. De todas maneras, sin hacer... Yo no estoy de acuerdo en que a lo mejor hay que despegar alguna hojarasca, yo no sé ideológica o no, pero sí la hojarasca de tipo nacionalista. Por ejemplo, aquellos atacan a una empresa, nosotros nos sentimos atacados como país. A mí, por ejemplo, una cosa que, como ya ha pasado todo el tiempo, lo podemos decir, a mí me molestó sobremanera que mientras aquí estábamos defendiendo los intereses de una empresa española por ser española y con buen criterio exigiendo el justiprecio, si había una expropiación en la compensación, porque aquellos en su ley lo podían hacer, que nos tuviéramos que enterar por el Financial Times de que Repsol pensaba venderle a los chinos la empresa. Yo no sé si eso el gobierno argentino lo sabía o no lo sabía, pero supongo que si lo sabía aumentó más el ansia de, entre comillas, de venganza y decir, para venderla tú, me la quedo yo. ¿Qué pasa con Nos queda muy poco tiempo, yo no quería dejar pasar este debate sin hablar de los acuerdos comerciales con diferentes países de Latinoamérica. En breve se cierra el de Centroamérica y eso supongo que supone algunas sesiones y algunas cuotas
por ejemplo, para el plátano de la Unión Europea respecto al banano de Centroamérica, que era un punto de inflexión también en las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Centroamérica. ¿Qué es lo que se va a sacrificar? ¿Qué es lo que se va a ganar en este acuerdo con Centroamérica, después de muchos años bloqueado? Sí, creo que me correspondía a mí por las el otro intervenciones. Tema. Bueno, como ya habías hablado también de tu versión sobre IPF, pero bueno, te vamos a dar la oportunidad. Pero sí. no, ya me gustaría a mí que mi gobierno nacionalizara todo el paquete energético. Ya me gustaría a mí, nacionalizara. Es decir, rescatara todo lo que fue público en su día, porque consideramos que toda la energía es estratégica para el crecimiento y para el desarrollo de un país. Y desde luego no me gustaría que nadie que no fuera España, ningún organismo internacional, se entrometiera en esa decisión. Conforme a nuestra Constitución se puede hacer y por lo tanto yo creo que es una decisión sabia la que ha hecho Argentina, como inmediatamente después hizo Bolivia con otra parte energética. Y estas cosas son así, gustarán o no gustarán. Por cierto, Repsol no es española. Es una multinacional que una parte de su fiscalidad está en paraísos fiscales. Esa es Repsol, no es España. Por lo tanto, en fin, cuando se levante la bandera del interés general, que sea real. ¿Sí? Repsol es una multinacional con intereses a lo largo y ancho del mundo y por lo tanto, y ya doy la palabra para... Resumo la pregunta para que la respuesta también sea breve. ¿El acuerdo Unión Europea-Centroamérica supone sacrificios para el plátano de Canarias, por ejemplo? Y si es en sí no la respuesta, pues... Bueno, es decir, solamente una pequeña matización. La propiedad pública de los medios de producción ya se ensayó en la Unión Soviética y ya vimos lo que nos encontramos al levantar la alfombra. Eso respondiendo a Bill y no respondiendo a mí. En el tema del plátano no va a sufrir ningún tipo de penalización porque la Unión Europea ha movilizado cantidades importantes para compensar a los productores de plátanos de la Unión Europea por importe de 40 millones de euros. Pero sigue interesando esa estrategia, subvencionar sectores y subvencionar economías pues, en beneficio de otros acuerdos comerciales. Los acuerdos tienen que ser acuerdos equilibrados, tienen que tomar en consideración las preocupaciones específicas y los sectores sensibles de la Unión Europea. Es evidente que hay que velar por el interés general, pero creo que hay que tratar de buscar soluciones para que en esos acuerdos los productores o los ciudadanos o los sectores de la Unión Europea concernidos no sufran penalizaciones innecesarias y en este contexto, en lo que se refiere al plátano, la movilización de recursos importantes va a asegurar que los productores de plátano de la Unión Europea no se van a ver perjudicados por este acuerdo, que es un acuerdo bueno para la Unión Europea y bueno para América Central. Andrés. Sí, al final el objetivo final es el equilibrio y nos queda una parte de ese equilibrio que no se puede compensar dentro del acuerdo, es la decisión a tomar es cómo se sostiene ese equilibrio. Si hay, por ejemplo, 20 sectores afectados en positivo y uno que se nos queda más descolgado, pues la solidaridad implica que los 20, por decirlo de alguna manera que se entienda, de los beneficios, en este caso, que para eso está la política, se compensa al que no lo esté y se firma el acuerdo. Pero no tiene por qué quedarse descolgado un sector, bien porque en el acuerdo se beneficia, insisto, en el acuerdo que beneficia a ambos pueblos, bien porque los instrumentos de la política hacen que quien se sienta perjudicado, como el beneficio es suficiente, se le pueda compensar para que el equilibrio, de manera directa o indirecta por la acción de la política, se pueda sostener. Y Billy Meyer. Sí, yo le quería recordar antes a Salafranca, me voy a aproximar no tan lejos de la Unión Soviética, sino nuestra Constitución, en la española, en su título 7º dice que las administraciones públicas procurarán garantizar el acceso de los trabajadores y trabajadoras a la propiedad de los medios de producción. Constitución española, no soviética. Y desarrollando esa Constitución, lógicamente, pues hay que avanzar para que la economía se ponga, como dice nuestra Constitución, la economía siempre al interés general y que los poderes públicos puedan, por supuesto, nacionalizar, puedan expropiar en función de ese interés general. Y en relación a este acuerdo comercial y este acuerdo de asociación, nosotros tenemos serias dudas en relación a que no se tengan en cuenta las asimetrías y por lo tanto que podamos tener una relación comercial en donde las transnacionales europeas se hagan con mercados de América Central. Tenemos nuestras serias dudas. Pues nada más, muchísimas gracias a los tres por estar aquí. Hay que recordar que Eurolast canaliza las negociaciones comerciales entre la Unión Europea y Latinoamérica, también temas relacionados con derechos humanos y también temas relacionados con defensa. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí. Muchas gracias.